Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo quinto del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 a 10. El ayuno que agrada a Dios. El ayuno es una práctica conocida por casi todos los pueblos de la antigüedad. El objetivo era calmar a la divinidad, sobre todo en épocas de peligro o de calamidades, cuando aparecían plagas, desastres naturales, lluvias fuertes, etc. Se pensaba que todo esto sucedía como consecuencia de la ira de los dioses y para aplacarlos se practicaba el ayuno. Durante el tiempo de ayuno se utilizaban vestidos viejos y desgastados, se cubría la cabeza con polvo y ceniza, la gente no se bañaba, andaban descalzos y dormían sobre la tierra. La lectura de hoy hace referencia a uno de estos periodos de ayuno practicado en el siglo V a.C., después de que los desterrados regresaron de Babilonia. Es un periodo en que ellos se encuentran desanimados porque las promesas anunciadas por los profetas tardan en realizarse. Se esperaba que en la comunidad hubiera paz, pero por todas partes hay violencia, abusos y discordias. Para convencer a Dios de que intervenga, se decide hacer un ayuno nacional riguroso y severo, pero parece que nada cambia con el ritual. Todo continúa como antes. Dios permanece en silencio y el pueblo se pregunta por qué este ayuno es ineficaz a pesar de todas las mortificaciones y renuncias. El profeta responde a este interrogante. Esto dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo y no te cierres a tu propio hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y te responderá, pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si destierras de ti toda opresión y el dedo acusador y la palabra maligna, si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del necesitado, surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El profeta Isaías dice que la culpa de que nada cambie no la tiene el Señor, sino que depende de la manera equivocada de practicar el ayuno, porque se reduce a una autoflagelación estéril, a una penitencia cargada de dolores y sufrimientos. De esta manera el cuerpo se somete a privaciones, pero el corazón no cambia, y así el ayuno no tiene ningún resultado. Es más, con esta práctica externa el ser humano busca poner a Dios de su lado para captar su benevolencia, con el fin de que Él atienda a intereses y deseos egoístas. Dios desaprueba las actitudes falsas de quienes practican el ayuno porque no están comprometidas con la calamidad que está viviendo el pueblo. El ayuno, que produce resultados prodigiosos, consiste en compartir el propio pan con el hambriento, hospedar en casa a los indigentes, vestir al desnudo y no volver la espalda al hermano que vive al lado en condiciones inhumanas, sin importar su raza, su cultura o su religión. Esta manera de ayunar sí que produce milagros, cura las heridas de la sociedad, crea relaciones fraternas y hace que nazca una nueva comunidad donde resplandece la justicia y la gloria de Dios. Además, con esta clase de ayuno desaparece toda forma de opresión, arrogancia, prepotencia, humillaciones, injusticias y discriminaciones. El profeta insiste mucho sobre el tema de compartir el pan, porque quiere que el pueblo asimile el interés y la premura de Dios por aquel que pasa hambre. Por otra parte, Isaías utiliza la metáfora de la luz. Cuando se practica la nueva justicia, entonces la luz brillará en las tinieblas, la oscuridad se volverá a mediodía. Los israelitas pensaban que ellos eran luz del mundo cuando practicaban su culto a Dios y lo hacían de manera impecable. Liturgias solemnes, cantos, oraciones, sacrificios y holocaustos.
Pero este culto no era agradable al Señor porque no implicaba una transformación del corazón. Esto no quiere decir que la oración y el encuentro personal o comunitario con Dios sean ineficaces o innecesarios, no, de ninguna manera. Lo que el profeta quiere comunicar es que los ritos por sí mismos no significan nada si no corresponden con una vivencia interior que se traduzca en gestos concretos de caridad con los hermanos. Es que a Dios le interesa muy seriamente la práctica de la justicia y el amor al prójimo. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Pablo presenta su propia experiencia en el anuncio del Evangelio. Los corintios buscaban la sabiduría puramente humana, confiaban ciegamente en sus maestros, en su elocuencia, su buena argumentación filosófica. De esta manera olvidaban a Jesucristo e ignoraban la sabiduría de la cruz. Pablo les recuerda que la sabiduría humana no salva ni realiza plenamente al hombre. Paradójicamente, la sabiduría de Dios se manifiesta en la locura de la cruz, porque aquello que es sabiduría para el hombre es necedad de Dios, y aquello que es necedad para el hombre es sabiduría de Dios. Para sustentar este argumento, Pablo recurre a dos ejemplos evidentes: el de la comunidad cristiana de Corinto y el de su propia experiencia. En efecto, en la comunidad de Corinto todos eran de origen humilde, no había personas de los estratos altos de la sociedad, estaba conformada por aquellos que contaban poco. No porque Dios haga discriminación de personas, sino que esta preferencia de Dios por las personas despreciadas y sin méritos es consecuencia lógica de su amor, porque Él no ama al que se vanagloria de sus méritos, sino a quien tiene necesidad de su amor. En la lectura de hoy, Pablo presenta el segundo ejemplo de la sabiduría de Dios a partir de su propia experiencia. Cuando llegué a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo y este crucificado. Débil y temblando de miedo me presenté ante ustedes. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder divino. Pablo hace referencia a su predicación. Él no ha venido a Corinto para enseñar una nueva doctrina. Si así fuera, tendría que haberlo hecho con un lenguaje sublime y una sabiduría elocuente. En Grecia era muy apreciada la sabiduría, entendida, como decía Platón, como la capacidad de investigar la verdad en cuanto verdad. Todo discurso sin la base de la demostración racional y de los recursos prestigiosos de los filósofos era despreciado y tenido como fruto de la ignorancia, de la credulidad y de la religiosidad ingenua. En este contexto cultural, Pablo ha anunciado un mensaje humanamente absurdo. Ha pedido que los griegos crean en la propuesta de vida hecha por un hombre ajusticiado. Pero no era solamente escandaloso el contenido de su predicación, sino su misma persona. Él era débil, tímido, incapaz de hablar, el menos idóneo para llevar adelante con éxito una misión tan importante. De hecho, que entre los corintios circulaba un comentario ofensivo con respecto a Pablo. Decían: las cartas sí, son agresivas y enérgicas, pero cuando está presente físicamente es un hombre de apariencia insignificante y su palabra es despreciable. Una vez, cuando Pablo estaba en Atenas, intentó recurrir a la oratoria y al lenguaje de los antiguos filósofos para convencer a su audiencia, pero resultó todo un fracaso. Por otra parte, tal vez su tono de voz era muy monótono, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que un año después de Atenas, cuando estuvo en Tróade, mientras predicaba, un muchacho que lo escuchaba fue vencido por el sueño y se cayó desde una ventana.
Pero a pesar de esta falta de recursos humanos, el Evangelio había tenido auge y una notable difusión en Corinto. Y el mismo Pablo se pregunta el por qué y responde: porque la palabra de Dios es potente en sí misma y su efecto en el corazón del ser humano no depende de mediaciones humanas, sino de la manifestación del Espíritu y de su poder. Es por esto por lo que la nueva forma de vida, a pesar de la miseria y debilidades humanas, fue adoptada por muchos miembros de la comunidad de Corinto. El apóstol no hace referencia a prodigios o milagros que podrían haber convencido a los corintios y que los hubiera empujado a acoger el Evangelio, sino al fruto del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios está siempre presente y actúa en el corazón de los creyentes, de forma que no se queden en los esquemas de la sabiduría humana, sino que se dejen tocar por la sabiduría de Dios. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 a 16. Jesús pide a sus discípulos ser sal de la tierra y luz del mundo. En el Evangelio del domingo anterior hemos escuchado las bienaventuranzas propuestas por Jesús al inicio del discurso de la montaña. Decíamos que en la montaña es donde se asimilan los pensamientos de Dios, mientras que en la llanura es donde nos encontramos con personas que razonan y piensan de una manera distinta. Por tanto, la última beatitud hablaba de persecuciones. Sin embargo, el cristiano, a pesar de su debilidad y fragilidad, quiere acoger las bienaventuranzas como un camino para sincronizar su vida con el pensamiento de Dios. Ahora bien, este camino no se puede recorrer únicamente de modo intimista, egoísta, pensando en el beneficio de la propia alma, un poco a la manera budista, donde se busca individualmente la liberación a través de la iluminación personal. Las bienaventuranzas no son un modelo de vida para individuos solitarios que buscan únicamente la perfección personal, no. Ellas son la propuesta de una sociedad nueva, alternativa, en la que es necesario empeñarse e involucrar a todos. Es por esto por lo que Jesús confía esta tarea no solamente al grupo de discípulos que estaba presente en la montaña, sino también a todos nosotros. Para referirse a esta misión, Él utiliza dos imágenes, la sal y la luz. Veamos la primera. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. El cristiano no puede permanecer aislado, sino que tendrá que salir a anunciar el Evangelio en todos los contextos de la vida social, porque si la sal permanece en el salero, no sirve para nada. Si la sal no se mezcla con la comida, de nada sirve. Los rabinos de Israel solían decir: la Torá, es decir, la ley, es como la sal, y el mundo no puede vivir sin sal. Jesús hace suya esta imagen y la aplica a sus discípulos. Sabe que está usando una expresión que puede parecer provocadora, pero afirma que sus discípulos, si asimilan la palabra y se dejan guiar de la sabiduría de sus bienaventuranzas, son también la sal de la tierra. Ahora bien, utilizando la metáfora de la sal, Jesús quería hacer referencia a todas las funciones que ella posee. La función más inmediata de la sal es la de dar sabor a los alimentos. Pero desde tiempos antiguos, la sal se convirtió en el signo de la sabiduría que da sabor a la vida. Se dice que una conversación es insípida, sin sal, cuando es aburrida porque carece de contenido. Pero cuando en un diálogo hay una persona sabia, se levanta el nivel y se vuelve agradable e interesante, sencillamente porque la charla tiene sabor. Cuando Pablo escribe a los colosenses, utiliza esta simbología de la sal. Recomienda que vuestra conversación sea siempre agradable, sazonada con sal, para que cada uno tenga la respuesta adecuada para cada persona. En otras palabras,
El modo de hablar del cristiano tiene un sabor particular, distinto a los discursos que hace un pagano, porque el cristiano lleva al mundo la sabiduría que da sabor y sentido a la vida. Si observamos nuestro contexto, hay muchos discursos vanos, superfluos, vacíos, que circulan en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que pretenden llenar el vacío del sentido de la vida. Pero el cristiano, entrando en el contexto social y cultural, presenta los valores por los cuales vale la pena vivir. El discípulo lleva al mundo una sabiduría capaz de acoger el sentido de la alegría y del dolor, de la sonrisa y de la lágrima, de la fiesta y del luto. Si el Evangelio no existiera, al ser humano no le quedaría otro remedio que cultivar alegrías pasajeras a corto plazo, incluso aquellas sugeridas por el libro del Eclesiastés. Lo bueno es comer, beber y disfrutar de todo el esfuerzo que uno realiza bajo el sol los pocos años que Dios le concede, dice Coelet. Pero la vida llevada de este modo termina sin dejar huella. El cristiano lleva al mundo la sal de una nueva sabiduría, aquella que da sentido a la vida. Pero también la sal tiene un sentido negativo, sobre todo cuando la gente dice popularmente estoy salado. Quiere decir que casi en todo le va mal. O también dicen que hay que echarle la sal a alguien para que le vaya mal. Naturalmente, son metáforas que utilizamos en el lenguaje. Otra función muy importante de la sal es la de conservar los alimentos. Antiguamente no existían los refrigeradores y para impedir que los alimentos se dañaran, se salaban y así se conservaban por más tiempo. Magdala era un pequeño pueblo cerca de Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea, dedicado a la industria del pescado. Durante la noche los discípulos de Jesús, nos los imaginamos, pescaban y de madrugada iban allí para vender el pescado. En Magdala lo salaban, esperaban a que se secara y luego lo distribuían en el comercio. La sal que utilizaban allí era extraída del Mar Muerto e incluso era exportada en Egipto. Allí la utilizaban como uno de los elementos primordiales para embalsamar los cadáveres. Por tanto, la sal impide la corrupción y por asociación de ideas se conecta con la lucha contra todas las fuerzas negativas, los espíritus malignos, los hechizos, etc. Incluso hoy la sal mezclada con agua bendita la utilizan para hacer exorcismos. Jesús dice que el discípulo es sal de la tierra, es decir, que con su presencia está llamado a impedir la corrupción, a no permitir que la sociedad guiada por principios malvados se descomponga y caiga en decadencia. Por ejemplo, la dignidad del ser humano hoy en día casi no cuenta para nada. Como decía el profeta Amós en su época, un hombre se vende por un par de sandalias. O como decía Jesús, un ser humano vale menos que una oveja. Pues bien, el cristiano es sal cuando reclama la dignidad del ser humano y recuerda que la búsqueda del bien de la persona es el punto de referencia para tomar cualquier decisión. Otro ejemplo, el cristiano es sal de la tierra cuando recuerda la sacralidad de la vida. En el libro del Génesis leemos que Dios protege la vida de Caín, a pesar de que haya asesinado a su hermano Abel, para indicar que la vida del ser humano es inviolable, no puede ser tocada. Otro ejemplo, en un mundo egoísta donde cada uno piensa en su propio bien, ignorando el bien común, el cristiano reclama la atención a la necesidad del otro, incluyendo la renuncia y el sacrificio del propio interés, fijando la atención en las necesidades del hermano. Por otra parte, la sal también se utilizaba en la antigüedad para afirmar la inviolabilidad, para confirmar la inviolabilidad de los pactos y los acuerdos. Los contrayentes cumplían el rito de comer juntos pan y sal o solamente sal. El pacto o acuerdo era llamado acuerdo de sal.
En el segundo libro de las Crónicas, con este nombre se alude a la alianza eterna estipulada por Dios con la dinastía de David. También en este sentido, los cristianos son la sal de la tierra, cuando testimonian el amor incondicional de Dios, cuando anuncian que ningún pecado podrá jamás romper el pacto de fidelidad que une a Dios con el ser humano. En el simbolismo de la sal hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que si se echa mucha sal a un alimento, ya no sirve para comer. Esto quiere decir que el cristiano es supremamente respetuoso y prudente a la hora de ser sal de la tierra. Él no puede imponer a la fuerza o con violencia los valores del Evangelio, sino que los vive, da testimonio de ellos con su propia vida. Jesús advierte que la sal puede perder su sabor. Los que estudian la química dicen que esto es imposible porque la sal siempre será sal y nunca se puede corromper. Pues bien, el verbo que se utiliza en griego para indicar la pérdida del sabor de la sal es moraíno, que significa volverse loco, convertir algo en tontería o necedad. Esto quiere decir que el discípulo tiene la sal de la sabiduría evangélica, pero siempre corre el riesgo de volverse loco, de convertir en necedad el sabor de la sabiduría que él tendría que llevar al mundo. Esto es fácil de entender porque como el discípulo habita en la llanura, en un mundo donde la gente piensa y razona de una manera distinta a la sabiduría del Evangelio, esto se puede pegar. Y cuando la sabiduría del Evangelio se mezcla con la sabiduría del mundo, entonces la sal pierde su sabor. Es decir, la presencia del cristiano en la sociedad ya no tiene ningún significado. Es que el Evangelio tiene su sabor propio, pero se puede perder cuando todo se relativiza, cuando se busca adaptar el Evangelio a la manera de pensar del mundo. Esto no puede suceder porque una vez que se escuche el Evangelio, hay dos posibilidades. Puede ser acogido o rechazado, pero no modificado. Es decir, su sabor propio e identitario no se puede mezclar con otros sabores que lo desvirtúan. Es posible que el sabor evangélico de nuestra vida se esté volviendo un poco insípido. Sin embargo, nuestra debilidad y fragilidad no impide que apliquemos las bienaventuranzas a nuestra vida. Pedro escuchó el discurso de Jesús sobre la montaña, sin embargo, no logró cortar definitivamente con el modo de pensar y de razonar de este mundo. Pero a pesar de todo, Jesús confió en él y confía también en cada uno de nosotros. Es posible que sintamos miedo para ser sal de la tierra, pero no podemos permanecer aislados como los 11 discípulos en el cenáculo antes de recibir el Espíritu. Ellos permanecían a puerta cerrada por miedo a los judíos. Por el contrario, nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo que nos empuja a derribar puertas y a llevar la sal de la sabiduría evangélica al mundo entero. Escuchemos la segunda imagen que propone Jesús para el discípulo. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. El simbolismo de la luz está presente en toda la Biblia. De acuerdo con el libro del Génesis, la luz fue la primera obra de la creación. Entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Por consiguiente, la luz tiene una característica siempre positiva, porque es símbolo de la vida. Por el contrario, la tiniebla es símbolo de la muerte. El Salmo 104 afirma que en Dios solo existe la luz. Dios mío, tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad y envuelto en un manto de luz. Y la primera carta de Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, en él no hay ningún signo que haga referencia a la muerte.
La luz de Dios llega hasta nosotros por medio de su palabra, como dice el Salmo 119. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. En el templo de Jerusalén, en el lugar más santo, siempre alumbraba la menorá, el candelabro de los 7 brazos, como símbolo de la luz que venía de Dios y que resplandecía en el mundo. Esta es una bella tradición que nosotros hemos heredado, y donde está Jesús Eucaristía permanece siempre una llama para indicar que Él es la luz del mundo. Ahora bien, Jesús toma la imagen de la luz de un texto del libro del profeta Isaías que hablaba de Jerusalén. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Pues bien, Jesús aplica esta palabra para él y para sus discípulos. Ya no será de Jerusalén que saldrá la luz, sino de los discípulos. Son ellos quienes harán brillar la luz del Evangelio. Y esto contradice lo que afirmaban los rabinos. Ellos decían, como el aceite lleva la luz al mundo, así Israel es luz para el mundo. Y también decían, Jerusalén es luz para las naciones de la tierra. Ellos se referían a la convicción de que Israel era el depositario de la sabiduría de la ley que Dios por boca de Moisés había revelado a su pueblo. En este contexto resultan escandalosas las dos afirmaciones que hace Jesús. En primer lugar, sobre sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, Él sustituye a la Torá, y con justa razón. Realmente Jesús es la luz porque muestra la belleza del rostro de Dios. Él vino al mundo para disolver las tinieblas del odio, la violencia, el egoísmo y la injusticia. Y en segundo lugar, también es escandalosa la afirmación, ustedes son la luz del mundo, porque al puesto de Israel y de Jerusalén están los discípulos. Jesús confía a ellos, personas frágiles y débiles, la misión de iluminar la vida del mundo con la luz del Evangelio. Ahora bien, la imagen de la luz se complementa con la imagen de la sal, porque la sal se puede mezclar con los alimentos, pero la luz no se puede mezclar con nada. Ella ilumina las cosas, las resalta, las pone en evidencia y muestra lo que es bueno, lo que es malo, lo que tiene valor o no. Además, la luz indica tanto el camino seguro como aquel peligroso, porque muestra el abismo que hay que evitar o los obstáculos con los que se puede tropezar. En otras palabras, la luz permite discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Los discípulos están llamados a hacer luz con su propio testimonio. Jesús quiere que ellos iluminen y resplandezcan. La segunda misión asignada a los discípulos es aquella de ser como la ciudad construida en el monte. Todavía hoy en la Alta Galilea atraen la atención varias aldeas ubicadas sobre la cima de los montes. Jesús ha crecido en una de ellas y las ha presentado a los discípulos como imagen de su misión. Con sus vidas basadas sobre principios nuevos, deberán atraer la atención del mundo. No es una invitación a hacerse notar, a ponerse en un pedestal para demostrar que el discípulo es mejor o superior a los demás, no. Una actitud semejante contradiría la recomendación a no practicar el bien delante de los hombres para ser vistos, a no tocar la trompeta para llamar la atención cuando se da una limosna y a que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y ahora Jesús advierte sobre un peligro, y es que el discípulo puede opacar la luz. No se enciende una lámpara para meterla debajo de una vasija, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Brille igualmente la luz de ustedes entre los hombres, de modo que cuando ellos vean sus obras bellas, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús emplea la imagen del recipiente con el cual se medía el grano para alertar a sus discípulos sobre el peligro de esconder la luz del Evangelio.
Cuando el discípulo mezcla el mensaje del Evangelio con sus propios razonamientos, con aquello que le parece, está opacando esta luz. En otras palabras, no se pueden ocultar aquellas partes del Evangelio que nos parecen difíciles de observar, como cuando Jesús nos pide ofrecer la mejilla izquierda a quien nos golpea la mejilla derecha, o ofrecer también la túnica a quien nos quita el manto, o el perdón incondicionado y el amor gratuito incluso al enemigo, renunciando a cualquier forma de violencia, aunque aparentemente pueda que sea razonable. La última imagen es muy real. Nos introduce en la humilde morada de un campesino de la Alta Galilea, donde al caer de la tarde se enciende una lámpara de aceite hecha de barro. Se coloca sobre un soporte de hierro, situándola en lo alto para que ilumine hasta los rincones más recónditos de la habitación. A nadie le vendría en mente ponerla debajo de ningún recipiente. La luz se pone en un lugar alto para que resplandezca sobre todos los que están dentro de la casa, es decir, primero dentro de la comunidad cristiana y enseguida esta luz puede iluminar hacia afuera. Jesús pide que esta luz resplandezca delante de los hombres para que ellos puedan ver sus obras bellas, no buenas, sino bellas. Una persona es bella cuando encarna el Evangelio y de ella brotan inmediatamente obras bellas. Así como dice la primera carta de Pedro, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las bellas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Es que la belleza atrae por sí misma, no tiene necesidad de llamar la atención o de imponerse. Y esto es muy importante en el simbolismo de la luz, porque cuando la luz tiene demasiada intensidad es capaz de enceguecer. Ella misma no deja ver. Es por esto por lo que el discípulo nunca puede imponer la luz del Evangelio y mucho menos con agresividad o violencia. El cristiano no es invasivo, no impone dogmas, no está llamado a adoctrinar, sino a fascinar con la belleza de una vida evangélica. Les deseo un feliz domingo.